3, grabando. Bueno, de nuevo, en estos conversatorios han pasado diferentes ya conversatorios donde hemos tenido oportunidad de avanzar en el tema. Comenzamos hablando de cómo es que la competencia a veces genera un ganador, un perdedor, genera frustraciones desde el punto de vista humano. Pues vale la pena verificar si el concepto de competencia es el adecuado para este derecho o no es el adecuado o podemos cambiar, pero eso es una cosa que más adelante veremos, dado que lo que hoy ocurre en el mundo ha hecho pensar al derecho de la competencia si está bien estructurado o si de alguna manera se requiere una temporalidad para algún marco diferente que permita al derecho de la competencia dar un grano de arena en la solución de problemas económicos que de alguna manera hoy existen para todos los países en virtud de lo que está ocurriendo. En el día de hoy tenemos un gran tema y dos grandes invitados. Comienzo por el tema, más que por los invitados, y me disculparán ellos, pero es que el tema es de la mayor importancia, son los precios excesivos, si es que efectivamente es necesario castigarlos, y adicionalmente también otro tema que tiene que ver con la fijación de precio que están haciendo algunos países en cuanto a algunos bienes que son como importantes para este momento que nos está ocurriendo históricamente en los diferentes países. Y pues este tema nos lleva un poquito hacia el pasado y es si efectivamente el tema de precios excesivos tuvo algún tipo de influencia para que existieran algún tipo de concentraciones muy importantes en algunas personas en especial. Algunas veces en estos conversatorios hemos partido de la noticia que sacó la BBC de Londres hace unos años, donde mencionaba que 8 personas eran dueñas del 50% de la riqueza del mundo. Y eso hace pensar pues que efectivamente esas personas o al principio del ser humano le adjudicaron toda la riqueza a ellos o de alguna manera han venido ganando terreno por su eficiencia o por otras situaciones particulares. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar ese tema con un poco de ese pasado y es si efectivamente hubo alguna deficiencia en las autoridades antimonopolio de sancionar esos precios excesivos o es que no existieron esos precios excesivos o de alguna manera si vale la pena en este estado temporal del virus castigarlos o no castigarlos. Con una introducción adicional para yo ya pasar a presentar a mis dos invitados de hoy. Es que de alguna manera, el libre mercado se ha basado en que el precio lo fija la ley de la oferta y la demanda. Y tratar de fijar un precio, hoy en día en los diferentes foros del mundo, porque cada foro de competencia está hablando de este tema, este es el tema hoy en día que se está hablando en Londres, en París, en Madrid, en Nueva York, si efectivamente ese precio en particular hoy en día debe ser una excepción o no, porque el libre mercado está entre oferta y demanda y el precio lo fija la oferta y la demanda. Entonces viene todo un contexto hoy que tenemos que determinar, más con un punto en particular y es el siguiente. Y es que en materia romano-germánica, del derecho romano-germánico, existe una figura que es el abuso del derecho. Y cuando hablamos del abuso del derecho, pues básicamente es abusar de ese derecho que se tiene o de esa libertad. Lógicamente, fijar el precio hace parte de esa libertad que tiene un comerciante. El punto sería, más allá si es un abuso de la posición dominante o no, que comencemos a hablar de alguna manera si es que existe un abuso o un aprovechamiento en la fijación de ese precio. Entonces vean qué bonito el tema de hoy porque hablamos de libre mercado, de ley de oferta y demanda, de la fijación de precios libre que hace un comerciante, de maximizar su utilidad, pero si esa maximización de utilidad, esa posibilidad de ganar mucho más, si efectivamente tiene un límite, una barrera y es no pasarse de ahí. Así, tengo dos invitados de muy alto nivel. Por una parte, pues tengo a Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez, de alguna manera, es una persona muy conocida en su país, escribe en revistas y escribe en periódicos de alto nivel en México. Nosotros, particularmente, yo he tenido oportunidad de leer pues, sus diferentes columnas. Siento que es una persona aguda en todo lo que dice. Es una persona que tiene pocas palabras para decir la verdad, es decir, dice la verdad.
Y con esto, pues tengo a mi primer invitado, estudió en Harvard, ha sido diputado también en México y es una persona bastante joven para todos los cartones y las credenciales que tiene. Por otro lado, tengo a Felipe Serrano, es colombiano. Felipe trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio y tuvo él a su cargo la elaboración, por ser jefe de asesores de la oficina del superintendente, tuvo a su cargo las diferentes investigaciones al final, cuando ya se decidían. Y dentro de eso, pues tuvo la fortuna o tuvo a su cargo que decidir una investigación que se dio en la superintendencia del aeropuerto de San Andrés, donde al parecer fue lo que decidió la superintendencia. En ese aeropuerto se presentó un precio excesivo y pues lógicamente hablaremos de eso hoy. Estos conversatorios han tenido siempre la simplicidad de un caso, partimos de un caso y a partir de ese caso hacemos unas preguntas. Podemos poner el caso en pantalla, Laura, y con eso lo leo y le daré la palabra a Rodrigo. El tema de hoy ¿es válido en el libre mercado castigar el precio excesivo o la utilidad excesiva o que se fije un precio máximo por un gobierno en unos productos? Razones. Caso. Juanita tiene el 90% de participación de mercado en la línea de mascarillas o tapabocas dentro de la ciudad de Lima. Ella participa como fabricante. Ahora con la pandemia, ese bien es necesario. Al observar que existe mucha demanda, ha decidido subir el precio de sus mascarillas en un 60%. De noche ríe con su novio por las ganancias. Se pregunta, ¿está aprovechándose Juanita en el precio? Acá, precio excesivo es igual que utilidad excesiva. En el libre mercado, el juego de oferta y demanda es quien fija el precio. Entonces, si el producto que fabrica Juanita no fuera mascarillas, sino otro no asociado a la pandemia, viendo el desinterés del consumidor para comprar bienes diferentes a la línea de alimentación o salud, no debería bajar inmediatamente el precio de otros productos dado que la demanda disminuye. Cuarto, un grupo de académicos dice que lo mejor es que el Estado fije el precio de muchas cosas e impedir que aquellas empresas que no se quiebren por el virus aumenten la concentración de dinero, pues nuevos inversionistas no querrán invertir en algunos sectores, siendo ellos privilegiados por ese desinterés de la competencia y con el incentivo de maximizar su utilidad hasta donde permita el consumidor. Volvemos a pantalla. Gracias. Con las buenas tardes en el DF, pero estamos, me cuentas que estás en una ciudad diferente, pero con las buenas tardes en México, gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y es un gran placer oírte en el día de hoy. Quisiera ambientar ya todas las preguntas con lo siguiente. ¿Tú crees que en el libre mercado el precio debe ser fijado por la oferta y o la demanda? ¿O el Estado puede venir a regular ese precio y en qué excepciones sí o definitivamente no? Gracias, Rodrigo, por estar acá con nosotros. Pues gracias, Mauricio, Felipe y a todos los que nos escuchan. Los saludo desde México. Yo creo que aquí hay que partir, primero, dividir muy bien las cuestiones, yo te diría primero las cuestiones de derecho, por si lo podemos decir así, y las cuestiones políticas. Ahorita les voy a explicar un poco por qué. La primera parte en las cuestiones de derecho, digamos, en las cuestiones jurídicas exclusivamente, en México al menos, o a nivel mundial, perdón, existen pues dos tendencias. ¿Existe o no un exceso de precios? Es la gran pregunta y es la pregunta de este caso. ¿Existe un exceso de precios de ciertos productos o servicios? Y si ese exceso de precios pues causa un perjuicio para el consumidor. En México, al menos, digamos, en la Unión Europea es una cuestión diferente. Se hace mediante, digamos, se utiliza esta cuestión de exceso de precios, es decir, una utilidad muy por allá de lo normal, por así decirlo, y hay ciertos parámetros. En la tradición de México, el tema de exceso de precios no existe per se, existe en la Constitución. Ahorita les voy a enseñar por qué y les voy a compartir la pantalla, pero el tema del exceso de precios no existe. Más bien es lo que se está castigando es el acuerdo entre competidores, digamos, para manipular esos propios precios, dividir o segmentar el mercado,
o restringir el abasto de bienes o servicios en perjuicio del consumidor. Y aquí también hay que dividir en la parte jurídica en dos formas o dos tipos de prácticas monopólicas, al menos en la legislación mexicana. Si me permiten, Mauricio, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, Laura, podemos compartir. La tenemos un poquito bloqueada porque a veces ocurren algunas cosas. Laura, ¿podemos compartir? Ya activé la función. Dale, perfecto. Perfecto. Adelante. Entonces, aquí, no sé si lo vean ahí. Sí, lo vemos. Perfecto. Entonces, lo que les mencionaba, pues es en la Ley Federal de Competencia, no sé si lo alcanzan a ver ahí, Sí, lo voy a está hacer un perfecto. poquito más grande. La Está Ley bien, Federal está de bien. Competencia investiga y sanciona cuando el objeto de esta práctica o esta posible práctica monopólica, y lo voy a subrayar aquí, sea manipular precios, dividir o segmentar el mercado y o restringir el abasto de bienes y servicios. La propia legislación habla de dos tipos de prácticas monopólicas. La primera es las prácticas ex ante, es decir, las prácticas monopólicas absolutas, en donde dos o más competidores llevan a cabo una colusión de conductas para justamente tener estos beneficios para ellos y obviamente el perjuicio para el consumidor. Y por otra parte, las prácticas monopólicas relativas que son ex post, es decir, la propia autoridad tiene que determinar si efectivamente esa conducta es o no una práctica monopólica relativa. Y no quisiera extenderme mucho porque no sé si van a haber preguntas y respuestas, pero más o menos para darles una probadita de lo que habla la propia Constitución, el artículo 28, párrafo segundo y tercero, hablan justamente de este tema de la competencia económica, es decir, están prohibidas las prácticas monopólicas, pero también lo interesante, y aquí quisiera abordarlo un poco más adelante, habla también de algo que es muy específico a este caso en específico. Las leyes podrán fijar o fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Entonces, si bien la práctica y la propia Ley Federal de Competencia Económica establece pues este tipo de prácticas monopólicas y a la vez pues no se está regulando el precio, por parte o la parte política de políticas públicas, el Estado sí puede intervenir, digamos, en un caso de emergencia como lo es las mascarillas, este tipo de artículos sanitarios y este tipo de cosas. Pero la realidad es que estamos ante un Estado, bueno, al menos hasta el sexenio pasado, como decimos nosotros, los periodos de gobierno son de 6 años, les decimos sexenios. Hasta el sexenio pasado, pues se consideraba un gobierno un poco más pro mercado. Eso significa que en términos políticos, el Estado ya era muy raro que interviniera con este tipo de medidas políticas. En otras palabras, que señalaran precios máximos a los artículos o intervinieran en forma directa o en forma un poco más paternalista con este tipo de medidas. Obviamente, la Ley Federal de Competencia Económica, que es un ente normativo inferior a la Constitución, habla justamente de que corresponde al Ejecutivo, al presidente de la República, determinar, mediante decreto los bienes y servicios que pueden estar sujetos a estos precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trata. En este caso en específico estamos hablando de un mercado relevante de, si no mal recuerdo, de Lima, de un producto en específico, y aquí obviamente la llamada Comisión Federal de Competencia Económica determinará mediante declaratoria si hay o no condiciones de competencia efectiva. No me quisiera extender mucho más para ver si vamos desmenuzando este tipo de cosas con un poco más de detenimiento, ¿no? Está perfecto, no te preocupes. Podemos volver como a cámara, podemos, Laura. Exactamente. Perfecto. Te voy a hacer una contrapregunta, Rodrigo, y es, si estuviésemos sin el amparo de la ley,
sea, eliminemos un poquito la ley y eliminada la ley, comencemos a tratar de debatir sin ley, sino bajo la lógica de los principios que nos rigen a nosotros económicamente. En tu concepto, ¿es pertinente que un gobierno fije los precios de un producto, unos precios máximos de un producto? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Haciendo a un lado el tema jurídico, yo te diría que en ciertos casos sí es necesario que el Estado intervenga por las propias externalidades negativas de las prácticas de mercado. Mi entender es que es mucho mejor tener un mercado eficiente a través de las propias que se regula en gran medida por sí mismo, siempre y cuando no se afecten, digamos, bienes o valores superiores como la protección del consumidor, la salud, educación, este tipo de cosas. Lo que hacemos o se hace mucho en México es justamente que al menos en este tipo de regulación, y perdón que me meta un poco más en esto, al menos en este tipo de regulación se va mucho hacia el mercado. Es decir, el mercado se regula y obviamente cuando existen este tipo de prácticas o externalidades negativas es cuando interviene ya el Estado a través de este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que en este caso en específico, en el caso en específico en donde hay una emergencia sanitaria, hay un, como se le quiera llamar jurídicamente, hay un problema, una pandemia, como se le quiera declarar en cada país, el Estado sí tiene que intervenir porque es muy llamativo para cualquier participante del mercado de cometer prácticas que van más allá de lo normal. En el caso específico que tú ponías aquí, esta señora pues tiene 90% del mercado de mascarillas, si no mal recuerdo, en la ciudad de Lima. Obviamente desde ahí ya tenemos un perjuicio para el consumidor porque ella ya tiene ese poder monopólico, tiene un umbral mucho más alto de lo normal y ahí podemos debatir cuál es ese umbral. Pero digamos que si el umbral lo ponemos en un 50%, pues ya se nos pasó muchísimo más. Y ya desde antes de la propia pandemia o desde antes de la declaración de emergencia, como se le pueda llamar, ya hay un exceso de poder de mercado de esta persona. Entonces, ¿cuáles son las medidas que puede intervenir? Una de ellas, hay muchas medidas de política pública, una de ellas es justamente establecer estos precios máximos. ¿Cuál es el perjuicio de tener un mecanismo de precios máximos? Pues yo creo que al menos en México volveríamos a los años 70, ¿no? En donde el Estado era, pues decíamos, papá gobierno casi, era propietario incluso de parques de diversión, era un Estado más paternalista y los precios máximos distorsionaban en gran medida el libre flujo de bienes y servicios y obviamente al propio mercado. Pero yo creo que es una muy buena pregunta. Yo te diría que salvo que existan violaciones flagrantes a este tipo digamos, de prácticas o que existan prácticas monopólicas, el mercado tiene que funcionar y tiene que funcionar en forma eficiente, con sus salvedades, obviamente, pero en caso de emergencias como esta, el Estado tiene que intervenir para que no haya abusos y se pueda repartir o se pueda actuar en forma más eficiente por parte del Estado, ¿no? Muy bien, me voy con Felipe a hacerle preguntas, pero te voy a dejar una pregunta para que la pienses mientras conversamos con Felipe. Y es, he entendido, yo soy abogado, yo no tengo ningún estudio económico, pero pues he estado cercano a libros de microeconomía y he podido percibir que el precio efectivamente es un resultado de oferta y demanda. Lo que yo veo hoy en día en el mundo es que hay una contracción de la demanda y la oferta, pues al no tener la demanda que comprar o no tener dinero, pues también hay una contracción de oferta y demanda. Si no hay demanda y la oferta es bastante porque quedaron sobreinventariadas las empresas, quedaron con stock ahí sobreinventariado, eso en mi concepto microeconómico haría que el precio bajara porque la demanda se contrae y existe bastante oferta, por lo menos en inventarios. La pregunta que vendría siguiente para que no la pienses y después no la contesten es si el precio de esos productos debe bajar y si no baja,
sería un precio excesivo. Me voy con Felipe. Felipe, tú has tenido oportunidad de estar en organismos de control donde has tenido oportunidad de fallar o de preparar algunas decisiones que tienen que ver con precios excesivos en un momento económico y mundial donde no existía el virus. O sea, te tocó a ti fallar precios excesivos o preparar una decisión o estudiar una decisión en compañía del superintendente Pablo Felipe, que nos acompaña en el día de hoy. Poder también tener la oportunidad de oír cómo fue que asumieron ese tipo de investigación y sin tener en cuenta el virus, cómo fue que llegaron a la decisión que había un precio excesivo. Con el siguiente ingrediente adicional, Felipe, es que yo he pensado en mi cabeza y en un tablero, y es qué porcentaje de utilidad es excesivo, un 40%, un 50%, es decir, que un empresario se gane 40% está bien o que se gane el 100% está bien. No, eso en mi ignorancia de precios excesivos, pero no sé qué herramientas tuvieron en cuenta ustedes para tener en cuenta que era un precio excesivo, particularmente lo siguiente, es si se tomó en cuenta un porcentaje, si es que ganarse 60% sobre un producto es mucho o ganarse el 100% de un producto es mucho. Con las buenas tardes, Felipe, y muy agradecido de contar contigo en este día, pues para mí es muy importante tus luces en todo estos conversatorios que estamos haciendo. Gracias, Felipe. Pues Mauricio, 1.000.000 de gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos, a Rodrigo, también al ex superintendente Robledo, quien falló este caso de precios excesivos en su momento, en el que yo pues, tuve la oportunidad de colaborar. Y voy a hacer primero una introducción a el problema de los precios excesivos, muy breve, para pasar a el caso concreto del concesionario de San Andrés y Providencia, que en su momento se decidió, y contarles qué disyuntivas hubo al momento de analizar ese caso y qué doctrina fijó la superintendencia. La determinación de si un precio es excesivo o no es quizá la conducta más compleja para analizar y fallar para una autoridad de competencia. Por una razón, autoridades de competencia existen en países, ponemos efectivas, en países donde hay un sistema de libre mercado. Y un sistema de libre mercado, en nuestro caso economía social de mercado, parte de la premisa de que el mercado es el mejor fijador de precios, por oposición a que el precio lo fije el Estado o a que el precio lo fijen los particulares artificialmente, como por ejemplo mediante un acuerdo anticompetitivo. Y ese principio del libre mercado hace necesariamente que la fijación de precios sea libre y que incluso un agente dominante pueda fijar el precio como quiera, sin que el Estado lo sancione o lo reprima. Por esa razón es que en Colombia el artículo 333 de la Constitución no sanciona la posición de dominio per se, sino sanciona el abuso de la posición de dominio. ¿Y por qué un régimen no sanciona la posición de dominio per se? Porque puede ser producto de que los consumidores hayan preferido a un competidor sobre otro y lo hayan convertido en dominante. Y si alguien es dominante por sus propios méritos en un mercado que en principio es susceptible de la competencia, el régimen económico parte de que puede aprovechar esos réditos de haber sido escogido por el consumidor, por entregar buenos precios en un principio, calidad, buen servicio, etc. Entonces, en los sistemas donde hay autoridad de competencia y donde hay libre mercado, uno los podría dividir en dos: los que sancionan los precios excesivos o desleales o inequitativos y los que no. Dentro de las jurisdicciones que sancionan los precios inequitativos está Europa y está Colombia. Colombia tiene
si bien un sistema de libre mercado y permite que incluso la gente dominante fije el precio donde quiera, tiene una cláusula, una prohibición en el artículo primero de la ley 155 del 59 que dice que está prohibido toda clase de práctica, procedimiento, sistema tendiente a fijar, a establecer o determinar precios inequitativos. Y la pregunta es, ¿qué es un precio inequitativo? Ya que la ley no lo define. ¿Es conveniente o no tener un precio, una cláusula de precios inequitativos? 2. Y tercero, ¿qué pasa cuando determino que alguien ha fijado un precio inequitativo? ¿Lo regulo y me convierto en un regulador propio de una economía centralmente planificada o no? En el caso del concesionario de San Andrés y Providencia, los hechos fueron los siguientes. A raíz de digamos, la concesión de la operación aeroportuaria del Estado a los privados, se identificó que se necesitaba hacer ciertas inversiones. Y cuando los concesionarios privados tomaron los aeropuertos, obviamente empezaron a generar una cantidad de cobros para poder financiar las obras de los aeropuertos, lo cual es perfectamente razonable. Resulta que algunos de esos cobros eran regulados y otros no. El problema es que varios de los cobros no regulados eran o estaban directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte. Uno de ellos era el derecho, por decirlo así, a aterrizar en la pista, ¿cierto? Que en San Andrés y Providencia, que pues, es una isla que no tiene producto sustituto donde aterrizar, digamos, una aerolínea, pasó ese derecho de aterrizaje de 60 pesos a 1.200 pesos. Había más o menos una... habían distintos cálculos y eso pasó por distintos momentos, pero eran incrementos de miles %. Y la superintendencia se enfrentó a si eso era un precio inequitativo o no. Y entonces, ¿qué análisis hizo la superintendencia? Dijo, mire, la verdad es que en un sistema de libre mercado, todo el mundo tiene derecho a imponer el precio que quiera, ¿cierto? Sin que el Estado lo regule. Pero en Colombia tenemos una cláusula que dice que hay precios inequitativos y a eso hay que darle una interpretación. Y esa interpretación tiene que estar acorde con el hecho de que cuando uno entra a determinar si un precio es inequitativo o no, tiene que hacer una valoración relativamente subjetiva de cuánto se debería ganar alguien, lo cual debería ser un poquito una determinación que no debería tomar una autoridad de competencia. Entonces, tratemos de interpretar esta situación de hecho con esta norma, ¿cierto? De una manera que su aplicación a futuro no se convierta en que la autoridad va a eliminar un sistema de libre mercado donde las personas y los agentes determinan su precio libremente. Entonces, ¿qué de diferente tiene este caso a empezar a controlar si un tendero puso la leche muy alta, ¿cierto? Tiene de diferente varias cosas. Primero, el derecho de aterrizar en una pista, en un aeropuerto, realmente no está retribuyendo ningún servicio. Es decir, es una tasa que tú pones prácticamente a dedo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si el precio es inequitativo si ni siquiera sabemos los costos? ¿Cierto? El primer problema. Segundo problema, ¿cómo determinamos nosotros cuánto debería remunerar eso? Y a lo que se fue la superintendencia en ese momento fue a mirar, bueno, ¿cuánto calculó el concesionario al momento de licitar por ese aeropuerto, por la operación de ese aeropuerto, que iba a cobrar por eso y que se iba a ganar por eso, ¿cierto? Y eso nos da un primer indicador. Un segundo indicador nos lo da un fenómeno que ocurrió acá y es que por cómo se formaba el precio del fee de acceso a pista, era un proceso competitivo con las empresas que proveían el combustible Jet A1 a los aviones. Y digamos que ellas ofrecían
yo pago 1.000, yo pago 1.200, que se lo iban a trasladar todo al consumidor, que era la aerolínea. Y en un momento el concesionario acepta una oferta que le hace uno de los distribuidores de combustible por 800 pesos, lo que se iba a traducir en que el cobro del aterrizaje era 800 pesos por galón de gasolina puesto. Y de repente cambia otro y le dice, bueno, 1.200, tú me das más, 1.200, y aumenta en un 2.000%. Entonces, ¿qué dijo la superintendencia? Primero, un precio excesivo en este caso es aquel que no tiene ninguna consideración financiera ni objetiva de acuerdo con las proyecciones que hizo el concesionario al momento de licitar. Como no tenemos el costo acá, porque el derecho pues, no vale nada, digamos en estricto sentido, otorgarlo, pues tenemos nosotros que revisar por qué licitó él, qué inversiones tiene que hacer el aeropuerto para que funcione la concesión, ¿cierto? Y cuál fue su comportamiento al momento de determinar ese fee de aterrizaje con otros que le estaban ofreciendo el cobro del galonaje. Y dijo, oiga, si usted aceptó el de 800, ahora ¿por qué me va a decir que aumentó de 60 a 800 y después tenía que aumentar a 1.200? Y adicionalmente, en las proyecciones que usted hizo, más o menos necesitaba aumentarlo a 300 o 400 pesos. De hecho, una cosa interesante y es que acá se ofreció en garantías establecerlo en 400 pesos. La Super en su momento le dijo que no, pero pues eso quiere decir que con 400 pesos cubrían sus costos, digamos. Entonces, la superintendencia, diríamos que en ese caso, pues es consciente de la tragedia que es sancionar a alguien por precios inequitativos. Porque en un sistema libre de mercado eso choca en principio con esa sanción, pero dice tengo que darle una interpretación a esa norma de efecto útil y tengo que hacerlo de acuerdo con este mercado específico. Y eso es lo que hace, que cambió, en mi opinión, con esta nueva apertura que hace la Superintendencia de Industria y Comercio el 4 de mayo pasado, que pues después tal vez será objeto de discusión. Eso diría por el momento. Muy bien, te voy a contrapreguntar, Felipe, con lo siguiente, y es, yo he pensado particularmente en Mauricio Velandia, que si yo he sido negociante y en la universidad vendí pirulos, colombinas, carteras, perfumes, mientras yo podía vender algunas cosas, siempre intenté hacerlo. Y dentro de mi contexto de utilidad decía, a esto le puedo sacar un 20%, un 30%, la gente se ahorra ir a la tienda y me lo compra acá en la universidad, y bueno, pero nunca pensé ganarme algo de 100% de utilidad. En el caso que estás comentando, pues es como 2.000% de más, o no sé cuánto de más, es un caso pues que no es que sea relativamente fácil, pero sí es relativamente de bulto, se ve que efectivamente estaban cobrando mucho más, como ocurre con las mascarillas que han subido 900%, en Sudáfrica hay algunos casos ya de virus que tienen que ver que han fallado con precio excesivo, que han subido mucho. Yo no sé si te pongo contra la pared o no, pero te voy a hacer la pregunta porque esa es mi función. Y es, ¿tú crees que un 100% de utilidad es excesivo? ¿Debe ser castigado? Desde el punto de vista no normativo, porque me gustaría comenzar a hablar sin norma, sino desde el punto de vista teórico de competencia y de economía. Y es, yo entiendo lo absurdo que es decirle a alguien está cobrando mucho porque la misma competencia hace que cobre menos. Alguien y tumbe a esa persona, pero vemos a veces que no es que tengan un acuerdo, pero los empresarios quieren de alguna manera tener una alta utilidad. Por eso yo hablo más de utilidad excesiva que de precio excesiva. ¿Tú crees que una utilidad excesiva o una utilidad normal es el 100% de la inversión? No, a ver, pues parto por decir que yo no creo que sea excesiva por una razón, o injusta, digámoslo de una manera más abstracta. Yo creo que el sistema más justo para saber cuál es el precio adecuado por oposición al excesivo es el que te da el mercado. ¿Y qué ocurre cuando hay una persona que está imponiendo precios de 200, 300 o 400? ¿Cuál debe ser la reacción o cómo lo debería pensar uno desde el punto de vista de competencia? Ahí lo que hay es una falla de mercado que uno no debe reprimir, sino anticipar o atacar en su causa estructural. Porque ¿cuál es el remedio de un precio excesivo? El remedio de un precio excesivo es, pues, imponerle la sanción y el precio.
en la mayoría de las ocasiones. Entonces empiezas tú a regular el precio y te vuelves un regulador. A mí no me gusta la regulación de precios, salvo en muy contadas excepciones, por una razón. La regulación de precios en el tiempo tiende a hacer que el precio sea más alto del precio que te daría un mercado en libre competencia. Hay una historia muy bonita en los años 70 de un señor que se llama Alfred Kahn, que tal vez algunos de ustedes hayan oído, que es el padre de la desregulación aeronáutica. En los años 70, 80, los precios de los tiquetes aéreos eran regulados. Y Alfred Kahn, que era un profesor de economía, murió hace unos 4 años, de la Universidad de Cornell, lo nombraron jefe, pues presidente de la Civil Aeronautics Board en Estados Unidos, y su tarea fundamental, la tarea de esa agencia era regular los precios. Y él llegó y promovió que se tumbara esa regulación y a los 6 meses pues se tumbó y se quedó sin puesto. Entonces, que además es una historia bonita de ejercicio del poder, porque él llega a destruir el puesto, ¿sí? Y él es el padre de las aerolíneas low cost, digamos, en cuanto a la raíz. Los precios empezaron a bajar, los precios de los tiquetes empezaron a bajar de una manera impresionante. Antes solo viajaban las élites. Ahora tú tienes aerolíneas low cost por todos lados. ¿Por qué eso es contraintuitivo? ¿Por qué no era mejor regular si estábamos regulando por el consumidor? ¿Sí? Y de repente el libre mercado nos da el mejor resultado. Creo que eso es bien ilustrativo de cómo, de cómo puede ser contraintuitiva la regulación y cómo puede terminar, y normalmente termina en precios más altos. Y por una razón muy sencilla. Si yo tengo garantizado un precio, normalmente el precio regulado cubre el costo. Porque el regulador además es el que da la información para que lo regulen. Entonces cubre el costo y da una utilidad. Pues me duermo porque siempre voy a estar exigiendo más alto, más alto, más alto. ¿Quién me va a estar incentivado a mejorar o a entregar mejores precios si ya tiene un precio garantizado? En materia de seguridad, hoy en día pasa. El Estado paga una cantidad de plata y los privados, porque los precios son regulados. Entonces vale la pena no dejarse tentar por esa regulación de precios, aunque en ciertas excepciones confieso que ha resultado bien, como en el caso de medicamentos. Acá lo que hizo Alejandro Gaviria creo que resultó relativamente bien. Muy bien, me voy nuevamente con Rodrigo, pero igual como hice con Rodrigo, te voy a dejar una pregunta para que la vayas pensando y nos cuentes qué razones tienes para ello. Yo creo que fijar el precio en el libre mercado, pues es libre. Cada comerciante tiene el derecho de fijar su precio. Pero también entendí en el derecho romano germánico que el abuso de derecho existe y existe para todos los derechos. ¿Crees que de alguna manera puede haber un abuso de derecho en algunos empresarios cuando fijan el precio? Me voy con Rodrigo nuevamente y quedamos en la pregunta de cómo está pasando ahora todo. Y lo que nos está ocurriendo, Rodrigo, sí, lo que nos está ocurriendo, Rodrigo, es que hay una contracción de la oferta y hay una contracción de la demanda, pero hay una contracción mucho más de la demanda que de la oferta y hay muchas empresas que quieren salir a vender sus bienes. Entonces va a haber mucha oferta, poco dinero en el consumidor, no va a tener interés en comprar diferentes alimentos y salud. Eso quiere decir, bajo las normas y leyes de libre mercado, que los precios van a bajar y con un punto seguido. Si no bajan, quiere decir que hay un precio excesivo porque no tienen en cuenta las normas de libre mercado. Pues ¿Qué opinas mira, tú? yo creo que es una buena pregunta. Aquí habría que partir de algunos términos financieros incluso para poder determinar cuál es el precio justo, ¿no? En otras palabras, yo soy el comprador de mascarillas en este caso, ¿no? Bueno, aquí hay muchas consideraciones adicionales, pero digamos, como dicen los economistas, ceteris paribus, todo lo demás constante, nada más vamos a hablar de esto, ¿no? En otras palabras, yo, comerciante, compro 1 millón de mascarillas, ¿no? Y las compro, digamos, a $1 cada una. Ahí estoy gastando 1 millón de pesos en mascarillas, 1 millón de mascarillas. Pero adicional a eso, yo también tengo costos adicionales. Esos son los costos fijos del inventario. Y yo tengo costos adicionales. Por ejemplo, tengo que pagar empleados, tengo que pagar la renta, tengo que pagar luz, agua, teléfono, todo este tipo de cosas, ¿no? Son costos fijos.
Y adicional, hay costos variables que yo no tenía previstos. Por ejemplo, tal vez el pago del seguro de X o Y, la gasolina de las camionetas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a involucrar, digamos, capas de costos para yo poder vender con una utilidad razonable, que es básicamente la pregunta esencial, es cada una de esas mascarillas. En otras palabras, digamos que cada mascarilla a mí me costó $1,000,000 y el costo a mí con costos fijos y variables es de 1.15, ¿no? $1.15. Y yo para sacarle una utilidad, pues digamos le pongo 50% de utilidad porque el mercado me está señalizando que eso es lo que está comprando. El problema es, aquí lo acabas de describir muy bien, es cuando hay un shock de la oferta, ¿qué pasa con esas mascarillas que yo tengo en inventario? O sea, ¿es razonable que yo venda a 50% de utilidad con la señalización del mercado? Es decir, un peso con 15 centavos más el 50 centavos de utilidad, 50% de utilidad, ¿es razonable o no? Esa es una muy buena pregunta porque al final, como decía Felipe, si nos vamos exclusivamente al tema de mercado, yo creo que es el propio mercado el que debe de regular ese tipo de circunstancias. Y yo como empresario que formo parte de ese mercado, voy a querer vender y deshacerme de ese inventario de la mejor manera posible por diferentes circunstancias, porque tal vez tener el inventario guardado más de 2 meses me cuesta muchísimo. Entonces, mi precio mínimo de salida es $1.15. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que yo recuperaría todos mis costos. Yo creo que ese mecanismo que determina el propio mercado es lo más eficiente que podemos hacer, porque en el momento en que el Estado, digamos, dividiendo aquí entre una emergencia y no, en caso de que no existiera esta emergencia, en caso de que el Estado empiece a intervenir, se crean, digamos, distorsiones muy importantes justamente en ese mercado. Y aquí mencionaron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de infraestructura aeroportuaria. Es un tema muy interesante. Por cierto, yo estuve 2 años de director de la Cámara de Aeronáutica en México, que es un ente privado. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros nos quejábamos mucho como representantes de las aerolíneas era que los aeropuertos tenían unas ganancias exorbitantes, 60% de utilidad, y nosotros, las aerolíneas, teníamos 4 o 5% de utilidad neta, mientras ellos pues estaban ganando la millonada. ¿Y cuál era el problema fundamental de eso? Que nosotros, bueno, ellos, las aerolíneas, estaban desreguladas, no tenían ningún tipo de desregulación en cuanto a la fijación de precios, salvo el tema de protección del consumidor. Y los aeropuertos sí tenían una tarifa aprobada por el Estado que les permitía hacer 2 cosas. Primero, ellos hacer casi los cálculos en contubernio con la autoridad. Y segundo, siempre tienes esa posibilidad de ir a cabildear ante el gobierno y decirle, oye, mira, no, estoy muy mal aquí, maquillas un poco las cifras y le dices, yo tengo pensado no solo la operación de mis aeropuertos, sino también gastos de capital, es decir, digamos, mejoras al aeropuerto. Y entonces 60% es muy poquito. Y eso lo determina un burócrata que agarra y hace un papel, bueno, perfecto. No hace un cálculo, ¿no? Lo hace casi así a mano. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son la mejor ilustración en un caso de no emergencia de por qué es muy importante los mecanismos del mercado para determinar los precios. Cuando interviene mucho el Estado en términos de este tipo de situaciones, se vuelven distorsiones muy importantes. Ahora, aquí el caso específico estamos hablando de una emergencia. En el caso de una emergencia, yo creo que 2 cosas. Se tendría que determinar tal vez caso por caso, ya sea por la autoridad de competencia o la autoridad de protección al consumidor, si efectivamente hay un estándar, digamos, de utilidad razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia, hay tanta demanda y hay poca oferta, hay un shock de la oferta y hay mucha demanda en el caso de las mascarillas, entonces los precios se pueden ir a 300, 400, 500%, que yo creo que es lo que está pasando alrededor del mundo. Todos, es más,
amigos me mandan mensajes de cada rato, oye, ¿no conoces a alguien que nos pueda traer máscaras de China de N95? Yo estoy seguro que pasa lo mismo allá. Sí, claro. Porque todo el mundo quiere hacer dinero de eso y los precios están muy por arriba de los costos de producción, de los costos variables, de la utilidad razonable. Y entonces estás ganando márgenes de 300%, ¿no? Pero yo creo que ahí entonces el Estado tiene que intervenir, pero los mecanismos mediante los cuales puede intervenir no solo son, digamos, siendo un Estado muy paternalista, de intervención de precios. Hay otro tipo de intervenciones en donde el Estado puede intervenir. Y finalmente, nada más para mencionar otro ejemplo en México, ahora estamos con un gobierno que es un poco más de tendencia de izquierda, y este gobierno, pues más que por la tendencia ideológica, está volviendo a prácticas de los 70s, en donde el Estado mexicano era un Estado más paternalista. Y por eso ahora volvió a los precios de garantía en ciertos productos agropecuarios. En otras palabras, yo gobierno, te garantizo que te voy a pagar, digamos, 10 pesos el kilogramo de frijol, ¿no? O 10 pesos el kilogramo de otros productos agropecuarios o agroalimentarios. Y entonces ahí también se vuelve una distorsión impresionante porque el gobierno, pues independientemente de si esté bien o no el precio, está fijando un precio que puede estar necesariamente por arriba del precio óptimo que se estaría intercambiando en el mercado, ¿no? Entiendo. Dentro de todas estas leyes, Rodrigo, de libre mercado, pues la que más nos conocemos es el precio lo fija la guerra o el enfrentamiento de oferta y demanda. Yo no he podido todavía entender si esa norma es pues para fijar efectivamente el precio, porque aplicaría para cuando la demanda es bastante, la oferta es poca, el precio sube. Pero ya no hablemos tanto de fijación de precio por parte del gobierno o que alguien aumenta los precios. Es para hacerle la prueba ácida a esa ley económica en la cual se basa gran parte del libre mercado, haciendo una aclaración. Yo, por mi profesión y por lo que dicto, pues trato de defender el libre mercado, porque es a lo que me dedico y es lo que me ha dado una buena vida. Sin embargo, también soy un crítico del libre mercado en lo que he podido también criticar para mejorar constructivamente. Y hoy en día, digamos que entendí la parte financiera de los costos y que un empresario quiere recuperar lo que gastó y tener una utilidad razonable. De hecho, todas estas formas regulatorias de servicios públicos siempre tienen un concepto que al final dice utilidad razonable. Y ahí yo me voy al término de utilidad razonable con el libre juego de oferta y demanda. Y es la cantidad de oferta que hoy hay de productos y la poca demanda puede hacer que las empresas pierdan dinero en su venta, dado que los consumidores no van a estar interesados en comprar y van a tener que vender algunas por debajo de costos si es que quiere vender. Y si tiene posición dominante, va a caer en un concepto de venta por debajo de costos, pero sin la intención de sacar a alguien porque es que le tocó, porque el juego libre de oferta y demanda le va a hacer bajar el precio. Entonces, fuera de esa parte financiera que ya mencionaste y que la explicaste muy bien, la pregunta sería si tú crees que esa ley económica, que no es de derecho, si la demanda es inferior a la oferta, va a hacer que los empresarios que pensaban vender en tu ejemplo a 1.15 les toque bajar, y si no lo hacen, eso sería caer en un precio excesivo, dado que no están cumpliendo con esa ley de oferta y demanda. Primera pregunta, y te hago la segunda de una vez, o si no se me escapa, y es, en esas fórmulas regulatorias que es de servicios públicos, hay un término que se denomina utilidad razonable. Entonces, ¿cuál sería esa utilidad razonable? Porque en servicios públicos, que yo sé que tú has tenido contacto con ellos, porque ese es parte del derecho regulatorio, yo también, y muchos de los asistentes también, es utilidad razonable, es 30%, 40, 50, 60, 80, 100, 120, pero no se ha detectado que es una utilidad razonable. No sé si fue claro, Rodrigo, y perdóname la insistencia. Claro, bueno, yo creo que de la primer pregunta en el tema de la oferta y la demanda, salvo que exista un tercero,
digamos, un tercero que regule esa oferta y demanda, es muy difícil determinar cuál es una utilidad razonable en términos de la oferta y la demanda. En este caso en específico que hablábamos, si mis costos fueron 1.15, costos fijos, variables, etcétera, ¿cuál sería una utilidad razonable? Pues normalmente esa es la gran pregunta de todos los académicos y todos los que participamos en este tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la utilidad razonable? Yo creo que el mínimo que puedes determinar como una utilidad razonable, y va a la segunda pregunta también, es, digamos, ahorita los bonos de gobierno de México están en 6%. Si yo ahorita invierto a 30 días en los llamados CETES, ganaría una utilidad anualizada de 6%, ¿no? Entonces, digamos que invierto 100,000 pesos, en un año, teóricamente, yo tendría que estar con un retorno de inversión de 106,000 pesos, o sea, 100 más mis otros 6, ¿no? Sí. De la misma forma, digamos, esa podría ser un estándar, o es un estándar, incluso para la determinación de tasas de interés, este tipo de cosas, para saber si es efectivamente o no una utilidad razonable. Ahora es debatible eso, ¿no? Hay mucho debate sobre eso. Sí. Pero podría ser al menos el costo de oportunidad, así se le llama, el costo de oportunidad de yo perder ese 6% a los 30 días de tener un inventario parado. Pues lo que quiero es al menos recuperar cierto tipo de inversión. Ese es un mecanismo, hay muchos otros mecanismos. Yo creo que ese puede ser un mecanismo. Ahora, en términos de la infraestructura, que es otro tema, es un tema también muy grande, justamente se utiliza este costo de oportunidad, ese 6% en el caso de México, no sé exactamente cuánto está en Colombia, seguramente está más abajo porque México es de los países con tasa más arriba, pero digamos que fuera 3%. Si tú tienes ese 3%, la fórmula que debería de determinar la ley es decir, al menos en cada operación aeronáutica, en cada aterrizaje o cada utilización de ¿cómo le dicen? Mis pulpos o este tipo de cosas en aeronáutica o los slots de despegue, pues tienes que pagar 100 pesos más una utilidad razonable de al menos 3% más X%, ¿no? Pero la realidad es que ese debate de la utilidad razonable, al menos en infraestructura, es muy importante porque depende mucho de muchos factores como qué tanto está capturado el regulador, qué tanta independencia tiene el regulador de factores políticos y obviamente qué tanto poder de mercado tiene un jugador de este mercado, ¿no? En este caso, en el caso específico que tú mandabas, pues tiene 90% la señora, que es ya es un factor o un poder monopólico por el simple hecho de tener 90%, pero en este mismo debate que estamos hablando es como decimos los mexicanos, qué tanto es tantito, ¿no? Sí. ¿Es 50, es 60, es 70? O sea, ¿cuánto es, digamos, también una participación de mercado razonable, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Me voy nuevamente con Felipe, pero igualmente te dejo una pregunta para que tú la puedas evaluar y pensar. Generalmente los precios excesivos van asociados a la posición dominante, es decir, se castiga generalmente a aquel que tenga posición dominante y abuse en esa fijación de precio. No generalmente, es muy esporádico las autoridades que lo han hecho, pero digamos que en el 101, 102 de Europa aparece eso claro. Lo que pasa es que han sido muy conservadores al momento de avanzar en ese destino. Puede ocurrir que exista un mercado sin posición dominante, pero los precios estén un poco elevados en el mercado por X o por Y motivo. Valdría la pena estudiar que se castigue sin posición dominante y sin cartelización de alguna manera, que existan esos precios excesivos en un mercado sin posición dominante. Me voy con Felipe y te dejo a ti pensando la pregunta para que nos puedas ayudar más adelante. Felipe, habíamos quedado si una autoridad de alguna manera podría entrar a mirar esa utilidad razonable y si has visto que alguna autoridad entre más a mirar usted cuánto es que se gana o más bien comienza por otra parte la autoridad y es a mirar los costos asociados a su plan de inversión que tenía a un año o a 2 años o lo que tú decías, por ejemplo, en la concesión, donde se devolvieron a mirar
cuánto supuestamente era la TIV que quería esa empresa ganar o qué es lo que quería ganar como dinero, como tasa interna de retorno. Sí, pues las autoridades que han realizado revisiones sobre si un precio es inequitativo o no, en el caso europeo, si clasifica como un unfair price, mira no solo si el precio es, digamos, es excesivo, para lo cual toma en cuenta sus costos, evidentemente, lo cual no se pudo hacer, por lo menos en el caso de concesionarios de San Andrés y Providencia, sino también la razón por la cual el incremento del precio ocurre. Y yo quisiera volver acá al tema de, primero del abuso del derecho que mencionabas, Mauricio, y de cuál es el propósito del régimen de competencia. Okay. Digamos que el abuso del derecho, uno lo podría en general decir, se configura cuando hay tres requisitos generales. Primero es el ejercicio de un derecho eh, subjetivo mediante una conducta permitida por el ordenamiento, que el ejercicio de ese derecho se haga con fines contrarios a la norma y que eso cause daños a un tercero. Yo creo que el hecho de aumentar el precio o de tener una utilidad alta no me parece a mí que sea el ejercicio de un derecho con fines contrarios a la norma. Digamos que el derecho de estar en un libre mercado no tiene una limitación de obtener una utilidad razonable. Entre otras cosas porque esos porcentajes de utilidad varían dependiendo del riesgo de cada actividad. Y determinar el riesgo y el rédito de cada actividad es muy complejo. Hay actividades supremamente riesgosas que te dan el 500 o 600% precisamente porque son muy riesgosas y a eso tienes derecho. Ahora, en este tema de los precios excesivos, digamos que desde el punto de vista de política pública, hay una molestia con que alguien se gane demasiado dinero, tal vez. Tú arrancabas tu intervención con esa frase de que hay pocas personas que obtienen la mayor parte del ingreso global. A mí me parece que ese tal vez no es un problema que deba solucionar necesariamente el régimen de competencia, sino tal vez el régimen tributario. El régimen de competencia no es un régimen distributivo, en mi opinión. Es un régimen para que se genere una estructura de mercado que se facilite por parte del régimen de tal forma que el precio sea el que fije la ley de la oferta y la demanda sin que ni el Estado ni los privados trunquen esa fijación del precio por parte del mercado que ha mostrado ser, digamos, el más eficiente. Si una persona tiene 100, 200, 300% de utilidad, tal vez lo que debemos mirar no es, primero es por qué ese mercado no es competitivo y si hay una falla y modificar esa estructura, por ejemplo, ¿hay alguna barrera que tenemos que derribar? ¿Hay alguna regulación que tenemos que derribar para que entre más competencia? Ese es un punto de foco, que yo creo que un gobierno en Colombia debería estar dedicado a eso, a derribar barreras a la competencia. Parece que esa es la mejor lucha frontal contra los precios altos. Pero si alguien definitivamente se va a ganar un dinero o va a tener una utilidad excesiva que no sé cuál es, la forma de enfrentar eso no es mediante un control de precios, que es de hecho administrativamente imposible, sino tal vez con un régimen tributario mejor diseñado, con menos excepciones. Entiendo, entiendo. Ahí voy a tratar de hacer una excepción a lo que generalmente hago en los conversatorios, es que intento no dar muchas opiniones. Sin embargo, este tema a mí me fascina, el de precios excesivos. Yo creo que el régimen tributario efectivamente es uno de los remedios que existen y debería ser el más directo para poder llegar a hacer una mejor repartición del dinero una vez ya haya existido una utilidad. Pero pienso que has dado también una luz importante y es que la regulación de competencia puede comenzar a tumbar algunas barreras de algunos mercados que tienen unos monopolios naturales o que han generado unas posiciones dominantes por la gran cantidad de inversión que hay que hacer en algunos mercados y que ya están muy posicionados. Entonces hay mercados muy posicionados donde es difícil entrar
y pienso que de alguna manera el limitar la utilidad a un empresario, a veces la misma competencia no permite, no le permite o no le impide que ese gran empresario pueda cobrar una utilidad grande, pero entiendo perfectamente que una de las salidas es la parte tributaria, pero estoy de acuerdo contigo que una regulación como la nuestra, donde hay una gran cantidad de empresas que son una o dos las dueñas del mercado, de pronto hay una utilidad grande, es porque hay una gran cantidad de barreras que estoy de acuerdo contigo que hay que tumbarlas, y si hay que tumbarlas no devienen del régimen tributario, sino un régimen de regulación de competencia, no tanto de autoridad, que estoy de acuerdo contigo. Me voy con una nueva pregunta y te dejo ya para ir poco a poco concluyendo, Felipe, y ir viendo más o menos para dónde iríamos. Si no estuviésemos en una época de crisis, Felipe, que he entendido que esto hace una excepción, ¿tú crees que vale la pena que el Estado fije el precio en algunos productos o algunos sectores? Y en tu concepto, ¿en cuáles serían esos sectores donde efectivamente vale la pena que se fije ese precio a esos productos? Pues, a ver, yo creo que, digamos, esta es una facultad primero que existe desde la ley 81, pues no desde la ley 81 del 88, pero que está, digamos, contemplada en este momento. Un ministro, de acuerdo con la ley, puede establecer, digamos, una regulación de precios. Yo creo que en el caso colombiano eso se ha usado de una manera juiciosa y razonable. Yo por regla general no soy amigo de la regulación de los precios, soy más amigo de la creación de condiciones para que haya más competencia. Creo que ahí es donde está en Latinoamérica la mayor fuente de desigualdad, en la cantidad de regulaciones que limitan la competencia. Y creo que si un gobierno se pusiera juiciosamente como política a hacer un mercado más abierto y más incluyente, sería ganador, porque eso nadie lo ha tocado, por lo menos en Colombia. En cuanto a, entonces eso por regla general. Ahora, países como varios países europeos tienen control de precios en materia de medicamentos. En Colombia se hizo un control de precios de medicamentos que en mi opinión ha salido en general bien. Y ha resultado bien porque se hizo primero con ejercicios económicos muy juiciosos y segundo con métricas que comparaban el precio que se cobraba por ese mismo medicamento en otra jurisdicción comparable con la colombiana, donde era 200 o 300% más barato. Entonces no había ninguna justificación para que se le estuviera cobrando al colombiano y al sistema un exceso de precios de ese estilo. Creo que debería estar en cualquier caso reservado para productos básicos, por ejemplo en el caso de medicamentos, para eventos en los cuales es evidente que hay un cobro excesivo, que esa sea una situación excepcionalísima y no una situación general, y cuando puedas establecer comparables serios económicamente, como se hizo en el caso de los medicamentos en el Ministerio de Salud anterior. Creo que ese es un ejercicio que resultó bien, así pues los empresarios muchos lo critiquen. Yo creo que eso salió bien. Y la oferta, digamos que hasta donde entiendo no se ha visto muy afectada. Entonces, parece que hay una intervención adecuada. A mí del control de precios me preocupa una cosa. Yo soy un convencido de que los gobiernos tienen la odiosa costumbre de volver permanente lo temporal y de volver general lo excepcional. Entonces, eso me da mucho miedo. Me da miedo que en una época como esta, donde de pronto hay justificaciones para ciertas intervenciones, así como para el manejo de ciertos datos personales en épocas, digamos, de crisis, que eso se convierta en algo permanente. Y los gobiernos tienden a hacer eso. Entonces, me parece que cualquier regulación de precios debería ser excepcional y muy temporal y con un fundamento económico muy serio. Eso diría Muy bien, para esa pregunta. muy bien. Rodrigo, tú que eres una persona muy informada de lo que va pasando en el mundo,
y lo que va pasando en diferentes jurisdicciones, ¿has podido ver que este tema de precios excesivos es el tema que hoy se está debatiendo en los diferentes conversatorios y foros de todas partes? Yo quisiera también como oír tu concepto acerca para combinarlo con la pregunta que dejamos en el tintero anteriormente, y es, ¿cuál es tu visión y horizonte de qué va a pasar con los precios excesivos y si esta va a ser la principal guerra de las autoridades de competencia? Porque ahora lo que viene son de pronto cartelizaciones consentidas para volver más eficiente la economía. Todo fue al revés, o sea, lo que se castigaba, hoy en día todo el mundo se está dando cuenta que va a ser lo eficiente. Los carteles de pronto ahora van a repartir mercados para que cada empresa se asigne un territorio y sea más eficiente, o no sé qué va a pasar, pero eso, los foros que yo he participado la última semana, todos han estado buscando excepciones al derecho de la competencia. Entonces, quisiera poder ir concluyendo y saber cuál es, tú crees que el horizonte de las autoridades de competencia y a qué se van a dedicar, a castigar precios excesivos o a ayudar a los empresarios, porque ayer apareció un estudio de firmas de Nueva York donde aparecían qué eran los derechos que iban a estar de moda, y en última escala estaba el derecho de la competencia, porque nadie va a hacer carteles. Claro, mira, yo creo que en casos de guerra, en casos de emergencia sanitaria, este tipo de casos de, digamos, de excepción, como diría por ahí algún autor, el del Black Swan, el cisne negro, ¿no? Sí. Es un evento de cisne negro en donde pues nadie lo puede esperar, es digamos, un error o una cuestión totalmente excepcional en la naturaleza. Creo que el derecho se tiene que adaptar a las circunstancias. Ahora, ¿cómo se adaptaría el tema de la competencia económica? Yo creo que tiene que ser caso por caso. ¿Por qué? Porque como bien dice Felipe, se puede abusar de los sistemas jurídicos o de los sistemas de excepción para continuar esto muy por allá de lo que sucede en una circunstancia como esta. En el caso, y quisiera no dejar de mencionar el caso de México, porque aquí la verdad es que la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano constitucionalmente autónomo, es decir, tiene autonomía técnica, presupuestal, etcétera, muy por arriba de las autoridades políticas, justamente entró al quite, como decimos nosotros, entró y se manifestó diciendo que ciertas conductas que pudieran considerarse como cierta colusión en el mercado, se iban a hacer por excepción, o se iban a autorizar, o se iban a permitir por excepción durante esta época que dura el régimen de, valga la redundancia, de excepción por emergencia sanitaria. Pero sí fue muy clara en decir que ciertas actividades, por ejemplo, crear eficiencias a través de distintos proveedores, crear eficiencias de mercado para la distribución, este tipo de cosas, no se iban a castigar. Y en dado caso de que hubiera una duda de si es efectivamente o no un tema de concentración indebida o una práctica monopólica, entonces nada más se podía pues preguntarle a la propia autoridad si efectivamente eso se permitía o no. Entonces, yo creo que sin duda alguna la ley, como pues todos los que estudiamos derecho sabemos, pues la ley debe ser hasta cierto punto inflexible en su cumplimiento. En países de Latinoamérica sabemos que eso es una ficción, pero bueno, en términos teóricos la ley se debe cumplir, porque como decía Kelsen, el A debe ser B, entonces si A entonces B, o no recuerdo exactamente, pero el A debe ser B, y entonces la sanción es C, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la realidad es que estos regímenes o regímenes de excepción tienen que, demuestran que el derecho tiene que ser mucho más flexible, ¿no? Al menos en casos como el tema en el caso de competencia económica. Y yo te diría que podría enumerar 2 o 3 que son, digamos, muy importantes. El tema de sanidad, obviamente, en el caso de guerra. En el caso de incluso temas de educación, se pueden ahí hacer algún régimen de excepción. Esos 3 son pues casos importantes. Y incluso en México, en ciertas cuestiones, por ejemplo, en temas de campañas políticas, se
se manifiestan como regímenes de excepción justamente para evitar este tipo de prácticas que pudieran, digamos, causar un problema para efectos de interpretación, ¿no? No voy a perder la oportunidad de preguntarte lo siguiente. Hoy está otro tema muy de moda que es el de las ayudas estatales y es el Estado tratando de salvar la crisis de algunas empresas que no va asociado a precios excesivos, pero va asociado es que el gobierno va a dar plata para algunas empresas. ¿Tú crees que qué sectores deben primar unos por encima de los otros? ¿O debe dar a todos los sectores económicos? Porque va a venir un problema de discriminación en la ayuda estatal, que es el problema Claro. más complejo, y es que alguien va a levantar la mano diciendo, oye, ¿por qué no me dieron a mí? Si es que yo también soy un empresario, también puse plata y en las buenas sí me pedían impuestos y en las malas yo no. Entonces, va a haber una situación de competencia. Yo creo que los temas van a ser precio excesivo y ayudas estatales, desde el punto de vista del contencioso, porque la autoridad no puede conocer, la autoridad de competencia, legislación que sacó el gobierno en estado de excepción. ¿Tú qué crees que va a haber o que se tiene que dar a todos los sectores económicos o tienen que primarse algunos sectores? Bueno, es una excelente pregunta. Yo te diría, en el caso de México, bueno, digamos, es un régimen de excepción político porque nuestro presidente, pues sinceramente, se le ha planteado esta posibilidad y no obstante que es un gobierno de izquierda, no está implementando medidas keynesianas, perdón, en donde se gastan los recursos públicos justamente para mantener activa la economía o reactivar la economía. Yo te diría que es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque pueden haber incluso abusos. Te lo diría en el caso de las aerolíneas, ¿no? Es un caso muy emblemático porque de las primeras industrias que sufren justamente este tipo de ciclos económicos son las aerolíneas. Entonces, ¿son las aerolíneas una industria, ¿cómo le dicen, prioritaria o estratégica del Estado? Pues es debatible, ¿no? Al menos en la Constitución en México hasta hace algunos años era una industria estratégica o una industria prioritaria, más bien prioritaria, perdón, que significa que el Estado regula, interviene, pero no participa directamente. Y el problema ahí es la destrucción del empleo, la pérdida del empleo, la destrucción o los temas sanitarios. Entonces, es una pregunta muy difícil de contestar justamente porque no sabemos a quiénes sí se le debe dar y quién no. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? Le llaman el helicopter money, ¿no? Que es básicamente casi que desde un helicóptero y le tiran dinero a todo mundo, lo necesites o no. Entonces te llega un cheque, por ejemplo, algún primo mío vive por allá y dice que le llegó un cheque de $1,500, etcétera, y él sigue estando empleado. ¿Por qué? Porque al final, pues es muy difícil discriminar a qué personas sí y a qué personas no. Y la otra parte es a qué empresas sí y a qué empresas no. Al menos en Estados Unidos se está haciendo con empresas estratégicas, digamos de defensa, o empresas que están sufriendo mucho el embate de este virus, por ejemplo, las propias aerolíneas, ¿no? Muy bien. Nos quedaría una ronda con Felipe, pero Felipe, voy a hacer un atrevimiento y es el siguiente, y espero que me lo acepte, y es que dentro del panel de asistencia de hoy está Pablo Felipe Robledo, que era el anterior superintendente. Te lo iba a proponer yo, no me lo tenía que decir. Bueno, muy bien, entonces, Adelante. de una vez que él está, gracias Felipe por la deferencia. No, ni más falta. Tengo entonces, puede ser que Pablo Felipe no vaya a descolgarse, porque pues no estaba preparado esto. Y lo que yo quiero pues es darle la posibilidad, gracias, de tener nuevamente la voz de Pablo. Pablo Felipe tuvo digamos que la osadía de sancionar una gran cantidad de grupos económicos en Colombia, dentro de esos uno de origen mexicano, si no me olvido de eso. Y otros de diferentes países, porque pues en nuestros países estamos llenos también de diferentes empresarios de diferentes partes. Y pues Pablo, el tema hoy es bastante álgido. Gracias por aceptar esta intromisión en su buena estadía en una aula digital y tomarme el atrevimiento de hacerle algún tipo de pregunta. Y es, yo creo, Pablo, que de alguna manera la falencia del libre mercado
que pudo haber estado un poco más estricta en las autoridades, y es haber atajado unos precios excesivos, pero no precios excesivos, sino una utilidad excesiva, que de alguna manera hizo que algunos ganaran mucho y absorbieran lo que se denomina el excedente del consumidor. Es que cuando hay un precio excesivo, se chupan el excedente del consumidor, que es salario mínimo legal vigente, y es más complejo poder luchar contra una gran utilidad y si se chupa el excedente del consumidor. Gracias, Pablo, y gracias a Rodrigo también, que nos permite también poder hacer la intromisión de una persona que no estaba preparada dentro del libreto. Gracias a los dos y gracias a Pablo. Bueno, Mauricio, yo quería simplemente oír este foro y por eso me metí, pero ya que me invita a hablar, pues claramente no hay que desaprovechar nunca la oportunidad de poder hablar. Un saludo muy especial a usted, a Rodrigo y a Felipe. Yo, diríamos, suscribo prácticamente el 100% de lo que ustedes han dicho hoy. A mí me parece que ese tema de los precios excesivos en la historia de la superintendencia, para no hablarlo en la teoría, sino en la historia y en los casos de la superintendencia, yo diría que hay varias cosas por resaltar. Primero, la superintendencia ha fallado algunos casos de precios excesivos que diríamos, desde el punto de vista de entender lo injustificado, lo excesivo, lo desleal del precio, resulta muy sencillo porque la teoría del caso es muy sencillo, fundamentalmente una cantidad de casos que se fallaron a final de los años, el año 2008, 2009, 2007, por allá, cuando había fijación por parte del Estado del precio de la leche. Entonces había un precio regulado y la autoridad de competencia, no estábamos nosotros, fueron otros superintendentes, decidieron, y hay varios casos de eso, fallar por prácticas anticompetitivas, violatorias de la libre competencia, en la modalidad de precios excesivos, artículo primero de la ley 155 del 59, todo precio que un empresario hubiese cobrado en el mercado por encima del precio regulado por el Estado. Entonces, ahí la teoría es sencilla. ¿Es precio excesivo qué es? Todo precio superior al precio regulado por el Estado. Hay otro caso en la superintendencia que también es más o menos fácil de entender, que no se trata en estricto sentido de un precio regulado, pero sí de un precio cuasi regulado. Y me refiero a un caso que tal vez en los próximos días habrá de fallar el actual superintendente, muy famoso en la época en que nosotros estuvimos en la superintendencia, que es el caso de la reventa de boletas para la eliminatoria del Mundial de Fútbol Rusia 2018, los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla, en los 8 de 9 partidos de la Selección Colombia. Y entonces, uno de los cargos que se le hace a la Federación Colombiana de Fútbol, al operador empresario de la boletería y al socio oculto de ese operador, radicaba en el hecho de que las boletas de fútbol, porque la reventa no era la reventa de la boleta de María a Juan, sino una cosa masiva, con el consentimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, con conocimiento y participación directa del operador de la boletería, etc. Entonces, ahí la superintendencia formuló un cargo, miren lo interesante, diciendo, el precio de la boleta de un espectáculo público en Colombia, ¿cómo se fija? No, pues se fija, es inicialmente el que el dueño del espectáculo, a través de su operador, fijan y anuncian al público. Entonces mire que hay libertad en la fijación del precio. La boleta puede costar o $500 o puede costar $1.000 o puede costar $5.000. El Estado se mete en la configuración del precio. Pero cuando se anuncia el precio, entonces por ejemplo el precio que se anuncia son $500. Pues son $500. No son 501, ni 502, ni 510. Entonces es una especie, las normas obligan a que sea el precio que se anuncia al público y ese precio se vuelve un precio, diríamos, regulado o cuasi regulado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues la reventa era para subir ese precio, entonces la superintendencia
uno de los cargos que eleva es el de precio excesivo. Pero entonces mire ahí lo sencillo del caso. Son casos de libro, de ir a dictar clase en la universidad. Casos muy sencillos. El caso que Felipe explicaba del aeropuerto de San Andrés, ese es un caso además extremadamente complejo, sobre el cual creo que es bastante difícil poder explicar una posición de la superintendencia en relación con el precio excesivo. Felipe ha hecho un gran esfuerzo, pero diríamos, yo soy consciente que fue uno de los casos incluso más difíciles de fallar. Recordará Felipe que eso nos tomó como 3 o 4 consejos asesores de competencia. Tal vez un caso, no recuerdo uno de ese nivel de complejidad. Ahora, claramente en una economía de mercado la regulación de precios no es bienvenida y eso lo sabemos todos. El día que uno piense que la regulación de precios en una economía de mercado es bienvenida, pues no ha entendido cómo es que funciona la economía de mercado. Está es en otro modelo económico que es el Estado intervencionista en la economía. Pero obviamente hay motivos de excepción, hay razones justificadas para regular los precios. Colombia, lo hablaba Felipe Serrano, ha tenido una experiencia muy importante en el tema de los medicamentos, donde con base en unas metodologías aprobadas por la autoridad de competencia, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud ha regulado el precio de 5.000, 6.000 medicamentos en Colombia con muy buenos resultados y con muy buena aceptación en la ciudadanía y con algo de calma chicha, diríamos, en el mundo empresarial. Pero miren ustedes, ¿por qué hablo del tema de los medicamentos? Porque hay regulación de precios y hay muchos empresarios del sector de medicamentos que han sido sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso le consta a todos ustedes, lo vivió Felipe Serrano cuando estuvo en la superintendencia. Multas muy importantes, yo creo que es el segundo renglón generador de multas de la superintendencia, por lo menos en un par de años de los que estuvimos allá. Pero esas investigaciones y esas sanciones, que miren ustedes que es el mismo caso de la leche, nunca se pusieron las sanciones por violaciones a las normas del régimen de libre competencia económica. Hubiese podido ser, seguramente, si se hubiese seguido con la misma tesis de lo de la leche, pero se sancionó fue por incumplimiento de una estructura de precio regulado a través de normas de metrología legal y de reglamentos técnicos, metodología legal, etcétera, pero no fueron sanciones de competencia. Ahora, la gran dificultad, ya con esto termino, la gran dificultad, la conocemos todos, es prácticamente imposible hacer un ejercicio normal, sensato, para poder determinar que hay un precio excesivo por parte de un empresario en el mercado cuando las condiciones son condiciones absolutamente, diríamos, normales, habida cuenta de que también es muy complejo lograr determinar cuál es el precio del producto, el precio razonable del producto y la utilidad razonable. Entonces, ahí entra la autoridad de competencia en el mundo de las especulaciones y ese es un tema muy complejo y por eso las autoridades de competencia en el mundo que han tenido la posibilidad, pues, que tienen la facultad de sancionar por precios excesivos, pues han sido bastante cautelosos en no poner en funcionamiento esa posibilidad de sancionar por precios excesivos o injustificados. Ahora, yo sí creo, y eso lo digo con el corazón en la mano, que en épocas excepcionales como las que estamos viviendo, la autoridad de competencia hace bien, más allá de un caso en particular. Yo sé que hay una decisión reciente de la actual superintendencia sobre el tema, que confieso no haberla leído, entonces no me estoy refiriendo ni para apoyarla ni para criticarla. Además, por mi talante jamás la criticaría, la apoyaría porque sé lo difícil que es estar sentado allá. Pero lo que yo quiero decir es que en estas épocas la economía social de mercado tiene que tener más corazón que en cualquier otro momento de la historia, sobre todo con ciertos productos. Y hay principios que están incursos, inmersos en la economía de mercado, que también es la solidaridad, el no abusar del derecho, el no abusar del consumidor. Y una de las grandes finalidades, recuerden que las normas de competencia
en estricto sentido, podrían ser más, pero tiene como mínimo tres premisas, tres valores importantísimos que custodiar. Uno, el bienestar general de los consumidores. Dos, el buen funcionamiento del mercado. Y tres, la eficiencia económica. Entonces, en estos momentos creo yo que sobre ciertos productos no puede la autoridad de competencia pasar de agache, como en otro momento de la historia sí podría hacerlo, tratándose de precios excesivos, sobre todo de aquellos de bienes que se requieren para salvarle la vida a la gente, la salud y la vida a la gente, o los que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación de la gente de la canasta básica familiar. Yo creo que en estos momentos la superintendencia y las normas de competencia tienen que permitir la flexibilidad para ponerle corazón a esta economía de mercado en una época tan difícil para Colombia y para el mundo. Bien, Pablo, gracias, muy amable. Vamos a tratar de concluir con cada uno de los panelistas que nos acompañaron en el día de hoy en este conversatorio, y de pronto Pablo también puede darnos finalmente su conclusión. Rodrigo, con el agradecimiento profundo de habernos acompañado en el día de hoy con tus luces y con todo lo que has dicho, quisiera saber tus conclusiones acerca de hoy, del caso, de lo que te queda, de lo que hemos hablado y ese horizonte que hemos hablado del derecho de la competencia y del Estado como interventor de la economía, y como al mismo tiempo todos los estados tienen que sacar soluciones a este instante. Espérate un momentico, te abrimos el micrófono. Laura, ¿le podemos abrir el micrófono a Rodrigo? Y Rodrigo, tienes que abrirlo también. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Pues primero agradecerles mucho por esta participación. Muy interesante el debate. Yo te diría que más allá, bueno, además de los temas que hemos tratado aquí, yo creo que también tenemos que fijarnos, digamos, más allá en un debate pues casi ideológico, ¿no? ¿Qué queremos del Estado en términos de, en este tipo de emergencias? ¿Un Estado intervencionista o un Estado paternalista o un Estado que favorece el libre mercado? Yo creo que al menos en México y en Latinoamérica vivimos este tipo de debates constantemente, sobre todo porque pues vivimos una volatilidad o una, digamos, mucho cambio político constante entre izquierda y derecha, lo que se le denomina al menos en Latinoamérica izquierda o derecha, que no es lo mismo en otros países. Y en ese sentido, pues tenemos que ver de qué forma el Estado está interviniendo. Si esa intervención pues es paternalista, pues entonces démosle todas las herramientas al Estado para que justamente intervenga en los precios, ponga ciertas limitantes, incluso venda él los propios productos o servicios, ¿no? Que es el caso de algunas instancias en México. En el caso, por lo menos en el tema de alimentos, el Estado sí interviene en la venta a un precio incluso por abajo de su costo a las personas más pobres, ¿no? Pero si lo que queremos es un Estado pues un poco menos paternalista y más orientado hacia el mercado, pues entonces quitemos esa faceta o removamos de la máscara y dejemos que el propio mercado se regule a sí mismo. Mi punto de vista es que debe de haber un justo medio, y el justo medio es que sí, la economía de mercado, pero en casos excepcionales y en casos muy particulares, por ejemplo, la protección de ciertos grupos vulnerables, por ejemplo, la gente con cierta pobreza socioeconómica, sí se regulen ciertas cuestiones que pueden beneficiar a tanto la competencia económica como el bienestar del consumidor, ¿no? Entonces, es un eterno debate. Yo creo que no se resuelve aquí en hora y media, obviamente, pero es un debate muy interesante que yo creo que con toda esta cuestión de la emergencia sanitaria se va a replantear, como pasa cada vez que hay una crisis muy grande, ¿no? Muy bien. Felipe, ¿tú qué conclusiones sacas a todo esto? Y esta última pues, conclusión que vamos a hacer entre los tres también, y también con la participación de Pablo, si quiere nuevamente participar. Y es, si yo estuviese en mis manos hacer un plebiscito y preguntarle a la gente que saquemos una ley donde el 50% sea el máximo de utilidad de un negocio
yo votaría que sí. Esa es mi posición de Mauricio Avelandia y considero que un empresario que se gane el 50%, no que se fije el precio, porque es diferente fijar la utilidad, porque la utilidad después se sumaría a los costos, pero yo como empresario, microempresario que fui, ganándome un 50% del negocio, yo me sentía muy, muy a gusto. ¿Cuáles son tus conclusiones de hoy, Felipe, de todo esto? Yo creo que es eso, esa idea, digamos, se podría abordar mejor desde el punto de vista tributario, tal vez si uno quisiera, y me parece que es más sencillo, además, más sabio desde el punto de vista legislativo. Pero yo lo que creo, Mauricio, y muchas gracias de nuevo por la invitación, no podría estar más de acuerdo con Rodrigo y con el superintendente Robledo. Yo creo que lo primero es que hay que abrazar la complejidad del tema, es decir, entender que este es un tema complejo y entender que no podemos dar soluciones muy rápidas ni para regular ni para no regular y no abrazarnos a dogmas para decir, hombre, este es un sistema de libre mercado en el que jamás se puede regular o todo incremento de precios debe ser abordado por el Estado con una regulación. Creo que acá es donde el derecho de la competencia tiene que actuar como un verdadero cirujano y la regulación también, para actuar en casos en los que sean no solamente interesantes desde el punto de vista del caso concreto de un precio excesivo, por ejemplo, sino además que manden un mensaje al mercado importante. Yo creo que tal vez lo más importante que pasó con la apertura de la investigación el 4 de mayo pasado contra los elementos de protección personal que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio es que le mandó un mensaje al mercado. Más que el caso concreto, que no sé cómo va a terminar, presumo que no va a terminar en una sanción, pero más que el caso concreto, lo que yo creo es que se le mandó un mensaje al mercado de que el Estado sí puede estar vigilante de ese tipo de precios en épocas excepcionales como esta y reconociendo que es un tema supremamente complejo, como decía el superintendente Robledo, donde uno se puede gastar. Esa vez la superintendencia se gastó, creo que 3 consejos asesores que nunca ha pasado, en decir cuál es el justo medio, cuál es el límite. Me parece que esa discusión hay que seguirla y creo que la superintendencia debe ir buscando, digamos, esa verdad de cómo puede ser en casos excepcionales el tratado del tema de precios excesivos. Muy bien, Felipe. Pablo Felipe quiere participar, como concluir, o es suficiente su generosa participación. Espérate un momentico. Laura, hay que abrir el micrófono a Pablo. Pablo tiene que abrirlo, listo. Ya. No, simplemente primero para felicitar a Mauricio por los foros que usted hace. Sus intervenciones, yo creo que fundamentalmente estamos pensando en lo mismo. Y pues decir que a mí me parece que es muy valioso lo que Felipe Serrano acaba de decir. Nosotros que hemos estado allá en la autoridad, sabemos que buena parte del trabajo, de la importancia del trabajo de la autoridad es mandar mensajes de política pública. Y yo creo que con esa investigación que se abrió, independientemente de cómo termine, si termina en una sanción o no termina en una sanción, sí creo lo que dijo Felipe. Y me parecería que es una buena conclusión. Hace bien el superintendente de Industria y Comercio actual, el doctor Barreto, en mandarle mensajes de política pública a los empresarios de Colombia para decirles, los necesitamos, ustedes son crisis, no abusen de la gente. No hagan su agosto en estas épocas de pandemia. Vamos a estar con el ojo avisor encima de ustedes, viendo si hay una diferencia sustancial entre los precios de antes de la pandemia y los precios de ahora, y les vamos a pedir explicaciones. Ese solo mensaje hace que la mayoría de los empresarios en Colombia, muchos de los empresarios en Colombia, se cuiden de abusar de la gente, y en estas épocas de pandemia, en donde brilla por su presencia la pobreza y la falta de recursos, eso sí que es bien importante.
Eso me parece que sería la forma pues, de yo poder terminar y de verdad respaldando las decisiones del superintendente Barreto en estos momentos. Muy bien, yo creo que hemos tenido un importante hoy foro que está a la altura de lo que está pasando en los diferentes foros del mundo. Quiero agradecerle especialmente a Rodrigo e invito a las personas que vean este programa a leer las diferentes columnas que adelanta Rodrigo en México, porque son de bastante avanzada y eso permite tener una visión diferente a lo que está pasando en otras latitudes, o que también lo puedan seguir por Twitter, porque también tiene cosas en las cuales pues, es importante leerlo, porque está en un momento histórico pues, que está a la par con revistas de otras latitudes también muy importantes. Muchas gracias también a Pablo Felipe por haber participado, lo mismo a Felipe Serrano con sus luces, y quedamos para dar nuevamente noticias de cuándo seguiremos en próximos foros. La próxima semana nos va a acompañar Miguel